¿Sabían que la política y la religión están relacionados con el actuar de los estados? Y eso lo veremos en... Hola, bienvenidos a La Vuelta al Mundo. Un podcast en donde hablaremos temas de relevancia de historia internacional. Mi nombre es María Fernanda González, del segundo ciclo del área de proyectos de Concilium. Yo soy Segi Choi, estudiante del sexto ciclo de Relaciones Internacionales y también estoy en el área de proyectos. Y el día de hoy hablaremos sobre la religión en la política global. Dime, ¿por dónde podemos empezar? ¿Por qué es lo que más te interesa sobre este tema? Cuéntame. Bien, en sí, la religión y la política, las ideologías como tal, son temas de mucha relevancia dentro de los estados, ya que cada estado necesita de legitimidad para poder fundamentarse. Desde el principio, los estados han requerido una religión para poder sustentar su existencia y su legitimidad propia. Por ejemplo, tanto los romanos como los griegos tenían sus propios dioses para poder sustentar su legitimidad de gobernanza. En base a esto podemos ver cómo han chocado distintas religiones y han generado conflictos. Claro, porque la religión funciona también como un factor de identidad hacia muchas culturas, ¿no? Cuando ocurren las guerras, como por ejemplo India, Pakistán, etcétera, diferentes conflictos, la religión influye muchísimo en la percepción de cómo las personas van a actuar y cómo se moldea, como tú lo mencionas, una sociedad. Y a partir de eso, ¿qué es lo que los mueve para actuar para bien o para mal, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos el caso de las cruzadas, donde la religión justamente funciona no solamente como un método de identidad, sino también de percepción histórica. Y, por ejemplo, cada religión también obviamente se desarrolla en base a su contexto histórico, a sus circunstancias materiales y evidentemente también a su territorio propio. En base a esto justamente se sustenta una guerra religiosa entre los cristianos católicos europeos y el Islam, que son los territorios musulmanes, ¿no? Estas guerras fueron muchas cruzadas, las cuales llevaron a la muerte de miles de personas, en base a diferentes contextos y evidentemente también a diferentes motivos. También podemos hablar y mencionar sobre la Segunda Guerra Mundial. No sé si sabías el dato de que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos decidieron moldearse para sobrevivir hacia los nazis y muchas otras religiones, como por ejemplo las alemanas, decidieron, digamos que preservarse desde otra forma y poder esconderse. Claro, incluso los propios alemanes, que si bien es cierto, el Partido Nacional Socialista tenía una religión propia dentro de un grupo particular que era la SS, que habían tomado una ideología política religiosa propia de los nórdicos, para sustentar justamente la teoría racial aria. Querían expandirla por toda Europa, no les terminó funcionando como ya sabemos, pero también la religión justamente funciona como un sustento, como ya hemos dicho, de legitimidad y también de control y poder. Bueno, también es importante mencionar que aunque la religión misma no cause los conflictos, hay muchos grupos, como tú lo mencionas, que lo utilizan como una justificación. Pero ¿por qué no nos vamos un poco más hacia el lado moderno de la religión y hablar de cómo esta tiene actualmente lo que es el soft power, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, tenemos el Vaticano con el soft power que justamente ejerce la religión llevando ayuda humanitaria, construyendo iglesias, y bueno, sabemos que en África es un continente muy conflictivo. Tanto el Papa anterior y el actual como el Vaticano en sí, históricamente, se han dedicado a financiar ciertas obras benéficas, a construir iglesias y con ello colegios para niños totalmente gratuitos en muchos casos, y universidades, ¿no? Que han construido miles de universidades alrededor del mundo. Bueno, sí, y también de hecho enfrenta ciertos desafíos, ¿no? En un mundo que es globalizado y que avanza con muchísima velocidad, digamos que enfrenta retos, pero también yo creo que ha encontrado muchas ventajas. En los retos están, bueno, nuevas corrientes de pensamiento, el cómo ha evolucionado la sociedad, derechos reproductivos, etcétera. Ha enfrentado muchos desafíos para poder adaptarse, sin embargo, también para poder ampliarse, ya que ahora digamos que se pueden usar incluso hasta las redes sociales. Hay muchos grupos de iglesias, de diferentes religiones que van y que lanzan contenido por redes, que hacen incluso hasta misas por Zoom. Entonces, dentro de todo han podido adaptarse para sobrevivir y para poder seguir siendo relevantes en un mundo que avanza tan rápido. Claro, incluso el propio Vaticano también ha jugado como un mediador o ha intentado jugar como un mediador dentro del sistema internacional entre conflictos que han sucedido. Por ejemplo, el Papa León XIV justamente también ha tratado de mediar en lo que es Palestina. Una iglesia fue atacada por parte del Estado de Israel y justamente el Papa también, en los últimos 4 papas han intentado jugar dentro de la diplomacia internacional un papel importante porque son importantes para cientos de miles de millones de personas, y más todavía en el ala occidental, donde los estados son los que más juegan en el factor internacional. Entonces sí, es un factor muy importante en la religión, como lo es también la ideología. ¿Y cómo lo ves más o menos por el lado de cómo utiliza la política la religión? Por ejemplo, en países como Rusia,
el presidente Putin habla mucho sobre la religión conservadora y el cómo poder adaptar los valores hacia su sociedad y que eso también funcione como la forma de organización de ellos. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se abren por un lado más de, digamos que liberalismo para poder así cerrar alianzas con países de diferentes religiones o ideologías. Claro, hay dos factores que tomar en cuenta. Por un lado es el factor de unión y por otro lado es el factor como tal de la religión. Rusia como tal es un país muy grande con menor población que la de Estados Unidos, pero también hay que entender de que tiene una religión predominante, en donde el 80% de la población rusa es ortodoxa, al igual que los países del sur de Europa. En el caso de Estados Unidos, tienen el hecho de que es un país totalmente laico, pero que tiene muchas religiones. Esto puede generar, si bien es cierto, una visión correcta del país, una visión buena, ha generado muchos conflictos internos. Musulmanes, cristianos y diferentes tipos de religiones dentro del cristianismo que son más violentas, han generado conflictos, atentados terroristas y han intentado justamente tomar el poder mediante la vía armada en algunos estados. Por lo tanto, si bien es cierto, se puede entender la justificación propia de Putin de querer tomar una sola religión para el Estado y en base a esa gobernarla, también es comprensible que se quiera una visión más laica de las cosas. Claro, porque podríamos hablar, por ejemplo, sobre el multilateralismo y cómo es que la ONU, por ejemplo, lo utiliza, al igual que lo que es la Unión Europea, y cómo, digamos, que la cooperación entre naciones ha sido uno de los principales factores para el desarrollo en diferentes aspectos. Y también podríamos mencionar, como tú lo dices, el tema de la religión y el cómo se adapta a este tipo de formas para cooperar entre los países. Claro, y la cooperación entre estados no solamente se da por un factor de interés, sino también por una acción propia de la ideología de cada estado. Por ejemplo, cuando digo la ideología de cada estado, me refiero a las personas de ese estado. Por ejemplo, un estado como Arabia Saudita, Irán, que son estados que tienen una religión predominante y no actúan en base fuera de esas constantes, un estado occidental, aunque sean religiosos, van a actuar siempre en pro de su estado y en base a lo que creen. Pero una religión como lo es la islámica, en los estados islámicos, va a actuar siempre por delante la idea de la religión islámica. Y por supuesto, como lo mencionas, la diplomacia ha sufrido muchas dificultades en ese sentido, con los conflictos que mencionas, Israel, Palestina, etcétera, en donde la religión predomina mucho más que otros factores o que otros aspectos, y esto ha llevado precisamente al cómo se ha llegado un poco a debilitar las relaciones diplomáticas de los países en base a sus ideologías. Sí, por supuesto, no solamente por estados, también recordamos que actores internacionales no solamente son los estados, son las ONGs, empresas globales y grupos terroristas, que son también actores internacionales, lamentablemente. Tenemos a lo que es la yihad, todo lo que es Al-Qaeda, ISIS, Daesh, que han destruido países completos. Siria, por ejemplo, es un caos total lo que ha pasado en el país, y más todavía que la ONU no logró intervenir correctamente y permitió una intervención incorrecta en el país, lo que ocasionó cientos de miles de muertes y casi la fundamentación del Estado Islámico, que era el Estado creado por ISIS, que planteaba un Estado entre Irak, Siria y varios países más, con el objetivo de generar una guerra contra Occidente, una guerra que terminó dándose, no le salió muy bien, como bien sabemos, por la coalición que se hizo por parte de Estados Unidos, pero evidentemente es un tema a tomar muy en cuenta el terrorismo a nivel internacional. ¿Y cómo crees que ahora la globalización, la religión, las ideologías podrán adaptarse a un mundo que va a seguir evolucionando? Quizás la religión se adapta de manera más social, no tanto tecnológica, pero creo yo que la religión va a seguir teniendo un papel fundamental en la historia y más todavía en el accionar de cada individuo dentro de un Estado. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, en pleno 2025, hemos visto cómo más que nada están llevando al poder en Europa y en Norteamérica presidentes más devotos a la derecha conservadora, producto del fracaso de la izquierda socialista en los últimos años, y más todavía en Europa, que han fracasado con el tema de la inmigración, y la gente en Europa, la gente común de a pie, las clases trabajadoras, imploran un nuevo sistema en el cual se les beneficie más a los nacionales que a los extranjeros. Y las religiones occidentales, como es la católica, la cristiana ortodoxa, se han visto amenazadas por el Estado Islámico y también por las religiones islámicas que están inmigrando a Europa. En ese sentido, creo que la modernización de la religión va a ser en más un sentido social, más que nada, más que tecnológico. Sí, considero lo mismo porque es necesario que se adapten y que se adapten también todas las ideologías, porque a pesar de que digamos que todos los países funcionan de diferentes maneras y los muevan diferentes corrientes, debemos siempre estar considerando lo más importante que son la preservación de las vidas, la preservación de las personas, y que al fin y al cabo las ideologías no nublen a los estados de poder, digamos que continuar colaborando entre ellos y poder seguir adaptándose, ¿no? Entonces, para la religión es súper importante el tema de la supervivencia, el tema
de poder seguir avanzando, y creo que eso es lo que nos va a llevar a todos a poder entendernos como un mundo mucho más funcional en donde respetemos a todos y a las ideologías de todos. Por supuesto, y también es justamente necesario que las ideologías propias de los estados y sus accionarios sean en base a una cooperación internacional basada en valores universales. Esperemos que les haya gustado este tema y este pequeño espacio. Nos vemos en un próximo episodio de La Vuelta al Mundo. Un podcast del Club Concilio hecho por y para futuros internacionalistas.